la nueva secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya. No quieras. Bueno, ni me siento, porque va a ser muy rápido. Me disculpáis que sea muy rápida. Nada, solamente agradecer, ¿vale? Daros la bienvenida a Manuel, a Ramón por esta mesa, ¿no? Que yo creo que es tan interesante, sobre todo el de ideas y proyectos para afianzar la memoria democrática que tanto nos hace falta. Sí que es verdad que, bueno, y a Isabel por todo el trabajo que se está haciendo en la fundación, ¿no? Y que con esta memoria democrática, ¿no? Que son tan importantes. ¿Por qué digo que son tan importantes? Sobre todo para nosotros. Estamos viendo evidentemente que en las calles cada vez el tema de el odio, ¿no? Como bien decíamos, el odio se está afianzando y hay algunos que están aprovechando ese afianzamiento, ¿no? de ese odio para canalizarlo. Y es verdad que nosotros tenemos que revertir eso, tenemos que conseguir que el lenguaje sea nuestro, tenemos que conseguir que ese odio vaya hacia que nosotros manejemos ese odio, vamos a decirlo así, y que esa gente luche por sus derechos, que es tan importante. Y para ello también necesitamos conocer lo que ocurrió. Es importantísimo que conozcamos lo que ocurrió. Esa memoria democrática tiene que ser base para que no volvamos a repetir. Las casas del pueblo, esta es una casa del pueblo y aquí en Madrid tenemos varias casas del pueblo, hacían enseñanzas, ¿no? Formaban a los afiliados y a las afiliadas. Y esa formación, que es la que se está dando aquí, la tenemos que ampliar. Y tenemos que ampliar esa formación, sobre todo también en la historia, para que esos errores no se repitan y exista de una vez justicia y luchar por la verdad. Entonces, para nosotros es muy importante mesas como estas y de verdad que necesitamos que esos proyectos sigan adelante, se afiancen y además encima incluyamos a los jóvenes, que es tan importante. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Susana, por iniciar este acto y desde luego enhorabuena por tu reciente elección como secretaria general de la Unión. Muchas gracias por la invitación a Isabel y enhorabuena también por tu elección como secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática. Y bueno, no está Marga hoy aquí, que la estuve ayer con ella en la Puerta del Sol en la concentración de la DGS. Por supuesto, muchas gracias a Marga por su trayectoria también, llevando antes Memoria Democrática a ella. Ahora Isabel, pues nada, perfecto, encantado. Y bueno, también me alegro mucho pues de compartir hoy charla con Manuel García Salgado, con el secretario de Memoria Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. El título que nos había marcado Isabel era Ideas y proyectos para afianzar la memoria democrática, y yo no tengo ninguna duda que lo primero y lo más importante que necesitamos para afianzar la memoria democrática en España es que se cumpla la Ley 20-2022 de memoria democrática. Lo mejor que puede ocurrir para afianzar la memoria democrática es que se cumpla esta ley. Si además lo unimos a gobernar las instituciones, pues desde luego se podrá llevar a cabo la memoria democrática, porque desde luego, claro, la ley la ha hecho un Congreso de los Diputados en el que sabemos que el PSOE tiene dificultades para sacar adelante las leyes, pero las va sacando. Y donde los principales problemas, lógicamente, los tenemos pues donde no gobernamos. Madrid Comunidad es un ejemplo. Madrid Comunidad nunca ha tenido ley de memoria democrática y nada tiene que ver pues lo que ha avanzado Cataluña, que Manuel conoce bien, con lo que ha avanzado Madrid. En Cataluña las exhumaciones pues las ha asumido la Generalitat desde hace años. Yo he tenido la fortuna pues de compartir actividades de memoria con el anterior director general de Memoria Democrática, porque yo soy de Hortaleza y su familia, su bisabuelo fue uno de los fusilados de Hortaleza, de eso nos conocíamos desde hace años, y desde luego ahora con el PSC en el gobierno no tengo duda que se impulsará y se afianzarán más las políticas de memoria en Cataluña, pero claro, en Madrid nunca hemos tenido
ley de memoria democrática, y además lo que tenemos es un gobierno a la contra del gobierno de España y especialmente a la contra de todo lo que tenga que ver con memoria democrática. Llámese ley de memoria democrática, llámese ahora la conmemoración de los 50 años de libertad y cualquier iniciativa que se tome. Yo, por ejemplo, lo pongo en contraposición con Galicia. No digo yo que el PP de Galicia sea progresista, que seguro que son muy de derechas, pero en Ferrol, el año pasado, en 2024, se ha inaugurado un memorial a las víctimas del franquismo de Ferrol, en el que está el nombre de mi abuelo, uno de mis abuelos, al que fusilaron allí, y se ha inaugurado con un alcalde del Partido Popular en Ferrol. Es un trabajo que se venía haciendo desde hace años, pero el memorial se ha instalado y se ha inaugurado con un alcalde del Partido Popular. En Madrid, con el gobierno de Carmena y el apoyo claro y nítido del PSOE para la construcción de un memorial en el cementerio del Este a todas las personas, hombres y mujeres que fueron allí fusilados, se inició el memorial, llegó el gobierno de Almeida, paralizó las obras. Lo primero que hizo fue paralizar las obras allá por el mes de junio de 2019 y en el mes de noviembre lo que hizo fue arrancar los más de 900 nombres que ya se habían colocado en el memorial. En el memorial tenían que ir 2.936 nombres, hombres y mujeres fusilados en las tapias del cementerio del Este. Había como 900 nombres ya colocados y Almeida los arrancó, resignificó ese memorial y lo convirtió en un memorial desmemoriado, porque ya no era memorial a nadie, con esa eterna equidistancia que le gusta tanto al Partido Popular, por lo menos al Partido Popular que aquí conocemos, que no han sido capaces de romper lazos con la Alianza Popular de Fraga y otros 4 ministros de Franco, que son los que la fundaron. Recordad que la Alianza Popular la fundaron 4 ministros de Fraga y un censor del régimen franquista. Esas 6 personas fundaron la Alianza Popular. Luego se reformularon en Partido Popular para dar otra imagen, pero no han sido capaces nunca de romper lazos con la dictadura franquista. Y eso pues es lo que nos tiene con tantas dificultades para avanzar en cualquier tema de memoria democrática. Yo tengo que aprovechar esta labor para reconocer el gran trabajo que desde mi punto de vista está haciendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que está primero el gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo el impulso de llevar la ley al Parlamento y sacarla, y desde luego la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, con Fernando Martínez como secretario de Estado a la cabeza, con la directora general, con Zoraida, con ahora la comisionada de los 50 años de libertad, con el personal que allí tiene trabajando, Francisco Echevarría, una autoridad mundial en tema de fosas o Francisco Fernández, en fin, creo que tiene un equipo magnífico y todo mi reconocimiento. Pero hoy también toca ser un poquito crítico. Entonces yo también, haciendo un muy breve, porque no tenemos mucho tiempo, haciendo un muy breve repaso a la ley de memoria democrática, pues también quiero señalar algunas cosas que me gustaría que fueran un poco más rápidas. Y además de esa ley de memoria democrática, lo digo ya, pues creo que hay otras cosas que tenemos pendiente que con todas las dificultades que tenemos como Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, habría que impulsar porque habría que terminar de aprobar, que es la ley de secretos oficiales y la ley de bebés robados. Esas 2 leyes para mí me parecen fundamentales para el título de esta exposición, para afianzar la memoria democrática. Es bastante lamentable que sigamos teniendo una ley de secretos oficiales del franquismo y que la ley de bebés robados que tanto se ha demandado no consigamos que vea la luz. En Argentina, a pesar de que ahora esté Milei, esté intentando desmontar todo lo que puedo, pero bueno, la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo ha conseguido identificar a más de 130 bebés robados, o sea,
Aquí todos sabemos que hubo bebés robados, además se mantuvo hasta principios de los años 80 el robo de bebés, con motivos políticos primero, claramente, luego también más con motivos económicos. Y no hemos conseguido que esa ley salga. Yo creo que esas dos leyes tienen que salir y ojalá salgan cuanto antes. Y luego, en cuanto al desarrollo de la ley de memoria democrática, que me parece una ley fundamental, teniendo en cuenta además que se hizo con este Parlamento, que es muy difícil sacar leyes adelante, porque lo que uno quiere es que avancen, otro quiere que retrocese, quieren que retrocedamos. Entonces, bueno, es muy difícil, pero creo que es una ley muy importante y si quiero hacer algún apunte, ¿no? La ley establece el tema de cuelgamuros, el cambio de la resignificación, desde luego, es muy positivo los avances que se están haciendo en identificar a las familias que llevan muchos años reclamando la identificación de sus víctimas que se les llevaron a cuelgamuros sin contar con las familias. Yo me alegro muchísimo, mi amigo Fausto Canales, con 90 años consiguió recuperar los restos de su padre y se les dio digna sepultura en Pajares de Adaja, un acto precioso. Estuvimos Cristina y yo en agosto de 2023, pero todavía quedan otras muchas víctimas. Sabemos que es muy difícil. En el caso de Pajares de Adaja fue más fácil porque coincidió que esa caja que venía de aquella fosa pues estaba más fácil. Sabemos que hay otras partes que están muy deterioradas allí en Cuelgamuros, pero ese trabajo es fundamental que siga y se está trabajando muy bien. Eso es lento, lo sabemos. Ay, pero la salida de los benedictinos, ¿cuánto estamos tardando en sacar ya de allí a los benedictinos? Entonces eso sí que es algo que yo reclamo. Hay que mandar a los desocupados. Sí, reclamo y dejo claro que es algo de lo que tenemos pendiente, que yo creo que ahí deberíamos apretar un poquito más. En esa parte de la ley se habla también del Panteón de España. Una sugerencia que dejo en el aire. Panteón de España, antiguo panteón de hombres ilustres. Muy bien. ¿Por qué no damos una visión abierta y descentralizada del Panteón de España? Tenemos en el cementerio civil la sepultura de tres de los cuatro presidentes de la Primera República Española, que están bastante regular. Los que visitamos frecuentemente el cementerio civil en actos de homenaje a Pablo Iglesias los 9 de diciembre y en otros actos de memoria lo vemos año a año. Pues tengamos una visión un poco amplia, incorporemos esas sepulturas al Panteón de España, que no tiene por qué ser solo el lugar físico en el que está, que Patrimonio del Estado se ocupe del mantenimiento de esas sepulturas y ya de paso ampliemos algo más, porque hombres ilustres hay otros cuantos más enterrados en el cementerio civil y en otros cementerios. Y a lo mejor es el momento de que Patrimonio del Estado se encargue del mantenimiento de esas sepulturas. Porque claro, el Ayuntamiento de Madrid se desentiende, porque según la ley corresponde a las familias el mantenimiento de los panteones. Claro, las familias no existen en muchos de los casos. Entonces, bueno, pues a lo mejor por ahí, apunto yo, podríamos avanzar. Otra de las cuestiones que planteaba la ley, que creo que se debería avanzar un poco más, es el tema, se habla de lo del fiscal de sala, investigar las violaciones de derechos humanos. Desde luego la elección de la fiscal de sala, Dolores Delgado, me parece lo mejor que se podría haber elegido. Pero ahí tenemos no un problema con la Fiscalía, con Dolores Delgado, sino con las reticencias del Poder Judicial, y ahí tendríamos que ver la forma de que de verdad se investiguen las vulneraciones de los derechos humanos que se produjeron. Y con aquello de los crímenes de lesa humanidad sabemos que yo no creo que no se va a condenar a nadie ya, pero creo que las familias tienen derecho a conocer la verdad, que creo que eso es lo que promueve la ley. Y ahí no conseguimos avanzar. Acaba de admitirse una nueva querella de una de las personas torturadas en la DGS, a ver si hay suerte y a ver si se consigue investigar, porque las familias tienen derecho a conocer la verdad, tienen derecho a que el Estado investigue y les den una información de lo que ocurrió. Luego ya veremos lo de juzgar a los responsables, que seguramente habrá prescrito o no habrá prescrito, debates jurídicos, pero desde luego el derecho a la investigación y a conocer la verdad lo tienen las familias. Ojalá por ahí podamos avanzar.
Otra cosa que me parece fundamental, acceso a la información pública de los archivos. Es verdad que la ley de memoria lo dice, ya he hablado antes de la ley de secretos oficiales. La ley de secretos oficiales sería fundamental para conocer lo que ocurrió con esos crímenes de la transición, que ahora con lo de 50 años en libertad estamos acordándonos mucho, ¿no? Alrededor de 26 personas en Madrid, 26 por lo bajo. Si sumamos guerra sucia contra el terrorismo, la cifra sube, pero 26 personas de izquierdas fueron asesinadas, bueno, de izquierdas o de nada. La mayoría de izquierdas fueron asesinadas en Madrid en la transición. Sus asesinos o no cumplieron penas, como los asesinos de Arturo Ruiz, que la Guardia Civil les facilitó la huida de España, o cumplieron penas mínimas como algunos de los implicados en los asesinatos de Atocha. Bueno, pues ojalá con esa ley de secretos oficiales eso pueda ser verdad. Pero también hay muchas dificultades, nos lo decía Carlos Fonseca, Fernando Hernández Holgado, el otro día en un acto en Villarejo de Salvanés, que estaba Isabel. Las dificultades que tienen los investigadores, incluso hoy, tienen más dificultades que hace años para investigar determinados archivos que no están amparados por la ley de secretos oficiales, que no son del Ministerio del Interior, que los del Ministerio del Interior ya sabemos lo difícil que es. Entonces creo que eso es fundamental. Y como tenemos muy poco tiempo, acabo con los símbolos contrarios a la memoria democrática. Claro, en Cataluña no existe ya, porque eso ya se ha resuelto, pero en Madrid tenemos todavía los símbolos de exaltación de la dictadura. Tenemos las calles, es verdad que se quitaron calles a la mayoría de los asesinos franquistas, de los generales asesinos, pero seguimos teniendo la calle Millán Astray, tenemos la calle a los hermanos García Noblejas, tenemos la calle a los caídos de la División Azul, que fue una división del ejército nazi, la 250 División de Infantería del Ejército Nazi, que es algo impensable en un país democrático que tengan una calle dedicada a una unidad del ejército nazi, que juraron fidelidad a Hitler, que cada día que estaban participando en el cerco de Stalingrado, que se considera por muchos historiadores un delito de lesa humanidad, cada día que estaban ahí estaban impidiendo el avance del Ejército Rojo, que no nos olvidemos, fue el que liberó la mayoría de los campos de concentración, como Auschwitz, y a partir de ahí muchos más. Entonces, ¿cómo les podemos mantener esa calle? Tenemos que hacer que esa ley se cumpla y se cumpla ya. Nada más. Y muchas gracias a todos. Paso a presentaros a Manuel Salgado y dejo ya otros temas para después, para el coloquio, que bueno, con algunos de los que apuntó, pues a lo mejor luego podemos hablar. Manuel García Salgado, afiliado al UGT en 1983, con 20 años, inicia su actividad como organizador sindical en el Sindicato del Metal de Barcelona y en 1985 se afilia al PSC. En el 87 entra a trabajar en la planta de SEAT de Zona Franca, siendo 2 años después elegido delegado sindical. En las elecciones sindicales de 1990 fue elegido miembro del comité de empresa y en el Congreso de 1992 secretario de comunicación de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Comarcal de Metal de Barcelona. En el 94 fue elegido secretario de organización de la sección sindical de MCA-UGT en la nueva fábrica de SEAT, Jan Martorell. En el 99 secretario general de la misma y presidente del comité de empresa. En 2003 en el Congreso de MCA-UGT Cataluña le eligió secretario de organización de la federación. Desde 2004 afiliado a IG Metal, en base a los acuerdos de cooperación y doble afiliación sindical establecidos entre el sindicato alemán por MCA-UGT y en representación de MCA-UGT en 2005 entra a formar parte del grupo fundador de la red sindical alemana iberoamericana del grupo Volkswagen, que impulsada por IG Metal agrupa 8 organizaciones sindicales de Europa y Latinoamérica. En 2006 fue elegido vicesecretario general de la Federación de MCA-UGT Cataluña, responsabilidad de la cual fue ratificado en el Congreso de 2008.
En el 25 Congreso Federal de noviembre de 2009 es elegido secretario federal de la Comisión Ejecutiva de la Federación de MCA de UGT, Federación de Industria, con las responsabilidades sobre automoción y componentes, aeroespacial y TICs. En el 26 Congreso de la Federación Estatal de MCA UGT, celebrado en Burgos en octubre de 2013, es elegido secretario de Política Sectorial y Empleo de la Comisión Ejecutiva Federal, y en el Congreso Constituyente de UGT-FICA, en mayo de 2016, es elegido secretario de Organización Interna de la nueva Federación Estatal. Desde septiembre de 2020 es miembro del CESE, Consejo Económico y Social Europeo. En el 40 Congreso Federal del PSOE, en octubre de 2001, entra a formar parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, y en el 41 Congreso del PSOE, en diciembre de 2004, renueva mandato con las responsabilidades de la Secretaría de Memoria Democrática y Laicidad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Tuya es la palabra, Manuel. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, enhorabuena a Susana, que se hace su puesta de largo aquí en un acto propio pues, de la Unión y de la Fundación de la Unión. También a Isabel por haberme invitado y también a todos vosotros y vosotras por haber acudido aquí y por acompañarnos. Para mí es un placer. La verdad es que, como leía el compañero, yo venía a Madrid en el año con Lito, pues venía para un mandato de 4 años, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, al final, pues 17, será que Madrid también engancha y, por tanto, pues de los 4 años de mandato, pues son casi 17 ya en Madrid, por lo menos durante la semana, que llevo pues lo mejor que puedo entre mi casa, para que sepan quién soy, y Bruselas. Procuro volver a los fines de semana. Pero bueno, en todo caso, con mucho gusto. Y también con mucho gusto que conozcáis que, bueno, esto de que sea el responsable de memoria de la Ejecutiva Federal, pues igual es un poco casualidad. Yo siempre, toda mi vida, la he dedicado a la acción sindical, al sindicato, aunque bueno, este año también cumpliré 40 años de afiliación al partido, que bueno, el día que se lo dije al secretario general y que tenía una foto con un mitin en Felipe González en Barcelona, pues no se lo creía, dice, no puede ser. Pues bueno, lo es. Y en todo caso será porque un día también hice un comentario, porque un poco de la historia que hablaba Ramón, pues viene de donde viene uno. Yo, pues lógicamente, la transición como tal no la viví los últimos años. Yo soy nativo de una aldea muy pequeñita de Galicia que está en el Camino de Santiago, recién pasado el Cebreiro, que es donde dicen que puede estar uno de los posibles cálices que bebió Jesucristo en la última cena. Lo cierto es que es un sitio muy bonito, plena montaña lucense, que estos días está cubierta de nieve. Y en todo caso, en el año 73 muere mi padre, teniendo él 50 años y yo 10. Mi padre probablemente nació en el sitio equivocado y en el tiempo equivocado porque estaba fuera de lugar. Era muy creativo, se había hecho la galera construida con sus manos para escuchar la Pirenaica. Siendo un labrador se apuntó a unos cursos de inglés a Barcelona y dice, pero ¿para qué querrás saber inglés? Aquí para arar la tierra no hace falta inglés ni nada de eso, pero sí me decía a mí, dice, chaval, tú vas a tener bastante más suerte que yo. Tú vas a tener la posibilidad de vivir en una sociedad libre, que digas tus ideas, que respetes las de los demás, oportunidad que no he tenido yo, efectivamente. Con el golpe de Estado del 36, pues mi padre tendría 12 años. Y mi padre murió en el 73 y Franco todavía vivió 2 años más. Es decir, en toda su vida no vio otra cosa, ¿no? Y por tanto, bueno, pues a mí con 10 años me llevaron a Barcelona a vivir con una tía mía que apenas conocía y llegué a Barcelona pues prácticamente hablando solo gallego, ni castellano hablaba bien, ¿no? Ese cambio fue un poco heavy y un poco duro, porque claro, los niños son muy cabrones, se reían de mi acento, se reían de todo. Y entonces, pues bueno, lo que no mata fortalece y lógicamente, pues al año siguiente ya lideraba un poco la clase y ya las cosas iban cambiando. No perdí mi lengua madre, que es el gallego, lo cual me permitió entender y leer el portugués. Y aprendí catalán porque me dio la gana. Lo aprendí en la calle, nadie me adoctrinó a aprenderlo, me obligó ni nada.
y encantado de saber, porque cuanto más sepa, más cuenta me doy de lo que nos queda por saber, ¿no? Y por tanto, la responsabilidad en los temas de memoria y de laicidad de la Ejecutiva Federal, yo la verdad es que ni me lo hubiera esperado ni en absoluto, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, pues vamos a llevarlo a cabo, porque además lo mejor posible, porque además es de las cosas que en el mundo donde vemos que evoluciona, lógicamente yo creo que va a ser muy importante o imprescindible. Imprescindible porque sobre todo los negacionistas que niegan lo evidente cuentan con potentes mecanismos de intoxicación. Yo el otro día hablaba en la Ejecutiva Federal que parece que volvemos a los tiempos del lejano oeste, de la ley del más fuerte y que quien desenfunde más rápido, con ideas de manipulación informativa propias de los tiempos de Goebbels, pero claro, con armas muy poderosas, como son las redes sociales y sobre todo utilizadas para generar odio, para anular la verdad y sobre todo para hacerse una propaganda totalitaria. Lo cual eso no es tema menor de cara a las libertades y a los derechos de la gente. En pleno siglo XXI yo desde luego no pensé que volveríamos en un retroceso tan grande y sobre todo con tanto impacto en la sociedad y en especial en la gente joven. Lo de la gente joven, especialmente en este país, yo creo que... Porque claro, en mis primeros viajes a Alemania yo siempre me extrañaba, ¿no? Porque empecé la colaboración, de hecho, mi formación sindical, gran parte de ella es con un sindicato alemán, pero, coño, lo primero que hacían ahí es, venga, hacernos visitar sinagogas y luego toda su historia reciente y ver monumentos de Berlín, porque las primeras veces que había ido todavía no había caído el muro de Berlín. Ellos dejaron varios de los edificios derruidos para que quedaran con memoria y la gente lo viera, y eso no lo entendía. Y dice, qué pesados con esto, ¿no? Y claro, también la memoria de su país es memoria que se da en los colegios. Luego el niño saldrá nazi o saldrá lo que le dé la gana, pero no será por falta de conocimiento y por falta de información, de conocimiento del pasado reciente de su país. Eso aquí no se ha hecho. Eso aquí no se ha hecho y es una de las causas que probablemente hoy tengamos. Yo personalmente pienso que la segunda mayoría absoluta del Partido Socialista en este país hubiera sido la gran oportunidad de introducir cosas importantes, porque al no hacerlo hemos perdido dos generaciones que no tienen idea de nada de eso. Pues piensan que Franco es un actor italiano o alguna cosa de esta, ¿no? Y entonces, más allá de eso todavía, ahora este modelo todavía es peor, porque han puesto de moda a Franco, a blanquearlo, y como si esto lo ando, que es el creador de la seguridad social, que no sé qué, o sea, algo increíble y muy peligroso. Y yo estoy convencido que las sociedades que, sin ningún ánimo de revancha además, porque a estas alturas del partido y 90 años después, pues lógicamente ya no quedan vínculos de revancha ni de eso, pero eso no implica que la gente no tenga y no deba conocer lo más esencial del futuro reciente, ¿no? Y eso, pues lógicamente pasa y ardua tarea que queda de nuevo por delante en hacer todo ello. Eso es imprescindible. Si no se sabe, no solo a repetir la historia, sino que en el mundo que estamos, pues lógicamente va a ser muy complicado. Y sobre todo debe de hacerse con valores pedagógicos y con valores didácticos. Es decir, mucha gente joven del ámbito que sea, pues de colectivos, de LGTBI, las mujeres, todo esto hay que explicarlo, que en los tiempos de Franco no podían abrir una cuenta sin su marido. Y que a los colectivos LGTBI le aplicaban la ley de vagos y maleantes, es decir, que por sus ideas en este país se fusiló hasta los últimos días de Franco, hasta Puigdemont, que es de los últimos ejecutados a garrote vil, ¿no? Esta historia no es una historia baladí para que sea olvidada por un país. Y es el momento de poner en marcha pues todo lo que se ha venido haciendo y lógicamente gran parte de lo que bien ha comentado Ramón, porque si no vamos a tener más resistencia todavía. Es decir, eso hay que hacerlo de manera muy pedagógica. Y este año es un año especialmente importante por dos motivos básicos. Uno, que es el año que se conmemora la muerte del dictador y la nueva
nueva puesta en marcha del periodo democrático. Yo soy de los que piensa que la transición no fue la gran panacea tampoco. Pienso que se hizo todo lo mejor y bien que se podía hacer en aquellos momentos, porque no olvidemos que todavía acabamos de conmemorar el asesinato de los abogados de Atocha y, por tanto, aquellos tiempos pues eran tiempos muy, muy crudos. Y, por tanto, la transición pues se hizo lo mejor que se podía hacer. Y, claro, pero eso debería de tener una continuidad en la acción de memoria que lamentablemente no la hemos podido tener. Yo creo que es la culminación, la ley de memoria democrática, pues de un camino democrático y que es irreversible. Y también de reconciliación y, sobre todo, como digo, de pedagogía. Se empezó con Felipe González, pero muy poco. El primer avance se hizo con la ley Zapatero y el verdadero impulso se lo ha dado la ley con Pedro Sánchez. Pero evidentemente, como bien decía Ramón, esto debe llevarse a cabo y debe de cumplirse en todos sus ámbitos. No tenemos tampoco todas las comunidades que estén aplicando la ley de memoria democrática. En Galicia tampoco es ejemplo de nada para eso, porque tampoco tiene ley de ley democrática aprobada. Y en otros sitios, depende de los radicales que sean, pues lo que hacen es dedicarse a derogarlas, ¿no? Con lo cual ya se ve la intención que hay. Yo no creo que ningún demócrata, alguien que sea demócrata, pueda estar en contra de ninguna ley de memoria que permita conocer, pues lógicamente, el pasado de su país. Porque, repito, las sociedades que no conocen su pasado tienen muy complicado saber hacia dónde quieren ir. Y eso debe de hacerse con valores pedagógicos y con valores, lógicamente, humanistas y sin ningún tipo de revancha ni de otro tipo de historias, ¿no? Pero vemos la reacción que tienen las derechas. Porque efectivamente, las derechas no solo es que fueran el partido de los ministros de Franco, sino que tampoco votaron la Constitución en este país. Y algunas veces da la sensación de que la inventaran ellos, la Constitución, ¿no? Por lo tanto, eso yo no sé tampoco por qué no se hace énfasis de eso. Si esta derecha piensa que por haber absorbido al CDS, la antigua UCD de Suárez, eso ya blanquea el haber votado la Constitución, pues eso es un argumento un tanto peregrino, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos que no den lecciones de constitucionalismo ni en ese aspecto de lo que deben ser las sociedades democráticas. No os voy a leer todo lo que traigo aquí porque lógicamente son los aspectos más importantes y la evolución. Sí quedan muchos aspectos por hacer. De las exhumaciones no es tanto como se suele decir por ahí. Sí llegamos a ser el segundo país con más fosas comunas del mundo después de Camboya. Hoy, según datos que obran en que maneja el propio secretario de Estado, que como bien decía Ramón, pues es de las personas que más sabe de todo ese tema y que además es un placer escucharlo. Hace pocos meses, 3-4 meses, estuvimos en Sachsenhausen, en Alemania, donde estuvo Largo Caballero, y se levantó ahí un monolito como referencia también de la UGT, y por tanto, a día de hoy lo que se está hablando es que quedan en torno a 20-25.000 exhumaciones pendientes por hacer. Muchas de ellas, evidentemente, muy complicadas porque ya se ocuparon de hacer carreteras por encima y hacer pues, todo lo posible para que eso no se pudiese recuperar. Y eso más allá, también cualquiera que sea humanista, incluso con temas religiosos cristianos, nadie debería de oponerse a que los restos de personas que injustamente fueron asesinadas con alevosía y nocturnidad probablemente pues puedan descansar con sus seres queridos. Y estamos viendo todavía actitudes como la del gobierno balear, rompiendo las fotos de y las 13 rosas aquí en Madrid, la propia acción del alcalde de Madrid rompiendo las letras del Largo Caballero, que además debe de cumplir la sentencia, porque la sentencia le obliga a reponer las letras originales, porque eran letras de las antiguas que hoy es muy complejo poder restituir, ¿no? Pero bueno, eso dice la sentencia y por tanto los que dicen que cumplen también las sentencias, pues ya están tardando mucho en hacerla.
Yo creo que debemos de seguir con todo ello y lógicamente también aspectos muy importantes que deben de darse en la escuela. Deben de darse en la escuela. Debe ser una materia importante, pedagógica y probablemente pues muchos de todos estos temas tengan que ver la educación concertada. A mí me parece la educación concertada, pero lógicamente el que quiera ser educado en términos y valores religiosos, del que sea, pues lógicamente eso igual tiene que pagárselo de su parte, no debe de pagarlo con los impuestos de los demás, sobre todo cuando eso empieza a haber estudios muy concretos que quien sale de la formación pues lógicamente privada, pues tiene otras connotaciones y sale desde luego con unas ideas bastante más diferentes que quien estudia en la pública. E igual eso es un vivero, una cantera también que estamos haciendo niños con la cabeza un poco hueca, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos y lógicamente debe de empezarse por esos aspectos formativos en la edad temprana, porque como decía un chiste del Maño que se lió a golpes con un escaparate que había un tren eléctrico funcionando, decía que estos había que pasarlos de pequeños porque de grandes mataban las ovejas. En fin. Pues esto es lo que tenemos con esto. Quedan temas muy pendientes, los planes de sumaciones, el Banco Estatal de ADN, la divulgación y dignificación, el inventario de lugares de memoria, la parte que queda por resignificación del Valle de Cuelgamuros, que ayer estuvo precisamente Fernando el ministro, Ángel Víctor Torres, en el programa de la 2 con Xavier Fortes, y bueno, pues también se dedicó un buen tramo a divulgar los aspectos pendientes, incluso por los propios letreros de tráfico, ¿no? que se niegan a cambiar. Y la eliminación de los vestigios franquistas, efectivamente, como bien comentaba compañero Ramón. Y lógicamente, pues luego la memoria democrática por comunidades autónomas. Aquí es algo inaudito que una comunidad autónoma pues no llegue a cumplir las leyes emanadas de donde reside la soberanía del pueblo, que es el Parlamento, el Congreso de los Diputados. Es algo extraño, ¿no? Pues, lógicamente algunas de esas Igual había que aplicar el artículo 155, ¿no? Es que son cosas muy extrañas lo que pasa aquí con esta derecha poco civilizada que tenemos. Nosotros tenemos que seguir, evidentemente, con nuestra tarea y tenemos que hacer también todo lo posible por incorporar a la gente joven. Yo, por tanto, también las asociaciones que hay tanto en el sindicato con RUGE como en el propio Partido Socialista, con las juventudes, deben de implicarse mucho en este tema. Si no, vamos y se van a encontrar de nuevo en pleno siglo XXI con una barrera totalitaria que lógicamente está en la configuración de este nuevo mundo, pues crece como los champiñones y lógicamente a raíz probablemente de la pandemia que se ha intentado vender, que los países que mejor se defendían de la pandemia era donde había gobiernos autárquicos o dictatoriales, porque bueno, hemos visto imágenes de China, como cazaban al que se escapaba de los confinamientos, los cazaban como a las mariposas, ¿no? Y sin embargo, eso en Europa, que es el último lugar en el mundo que queda de sociedades libres y con derechos, y que esperemos que no nos contaminen mucho las olas que vienen del otro lado del Atlántico, y también los que tenemos dentro de la propia Unión Europea, yo creo que puede ser una oportunidad también, porque lógicamente Europa existirá y será fuerte en función de que reconozca y conozca bien su pasado. Y de los últimos mandatarios que conocía bien ese pasado, aunque no fuera de la cuerda más progresista del mundo, era Angela Merkel. Angela Merkel había nacido en el otro lado del telón y sí que conocía, lógicamente, cuál había sido el pasado. Y por eso tuvo que salir a la palestra y meterse en temas internos de la política alemana, cosa que no hace. Cosa que es la primera vez que ha hecho, ¿no? Pues claro, las derechas estas... cuando se contaminan de la ultraderecha, lo que acaban es siendo absorbidas, fagocitadas y absorbidas y, lógicamente, abducidas. Eso lo demuestra todos los datos que hay al respecto, ¿no? Por tanto, aquí también puede pasar algo de eso. Por tanto, mientras más derechas de estas salgan, mi base de vida, mejor. Mejor porque, lógicamente, tenemos mucho por hacer
y todo es posible hacerlo, pero concienciando a la sociedad, haciendo mucha formación y haciendo mucha pedagogía. Y la pena merece ciertamente la pena hacerlo, ¿eh? Porque si no lo hacemos será mucho peor. Y yo creo que todos conocéis ya esto y a mí sí me gustaría en el rato que nos queda, pues lógicamente que hiciéramos un pequeño debate y que debatamos y hablemos al respecto cada uno con la pregunta o la exposición que quiera hacer. Moderas, ¿no, Ramón? Sí, me toca. Porque somos bastante moderados todos, por eso. Tenemos una pequeña limitación de tiempo porque tiene que salir de viaje Manuel. Bueno, tiene que volver. Tengo que volver a mi casa. Tiene Yo que tengo que volver dejar a casa. la foto para que sepan quién soy. La hora del avión. Pero, por supuesto, vamos a abrir ese coloquio. Quiero aprovechar y saludar a Almudena Asenjo, directora de la Largo Caballero, de la Fundación que se ha incorporado. Saludar, por supuesto, a Alberto Gómez, exalcalde socialista de Galapagar y desde este fin de semana secretario de Memoria Democrática del Partido Socialista en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y también quiero saludar a Luis Pérez Lara, compañero y presidente de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, que ha sido reconocido en 2024 en el acto de homenaje a las víctimas del franquismo que preside todos los años el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su trayectoria personal, pero que también como presidente de la Asociación de Sanse son los responsables de la exhumación de la fosa de Colmenar Viejo, que es una tarea importantísima y que desde luego, como ahí mis vecinos de Hortaleza fusilados estaban allí, fundador de la agrupación socialista, alcalde socialista, concejal socialista, estaban allí inhumados, pues desde luego siempre todo mi reconocimiento a la labor que hace la Asociación Comisión de la Verdad de Sanse. Y ahora ya sí, venga, coloquio. Yo os amenazo que si no habéis vosotros yo hablo mucho más porque he tenido que recortar, pero venga, coloquio, palabras. Venga, Eduardo. Sobre una de las últimas cosas que has reflexionado y que es mucho más allá de lo que comentas. Ninguno de los fascismos que se produjeron en los años 30, ninguno, ni el nazismo alemán, ni el fascismo italiano, ni el fascismo español, ni Vichy, en fin, ninguno, ni Hungría, ninguno de los fascismos fueron posibles sin el apoyo de las derechas tradicionales, vamos a decirlo así, conservadoras. Ahí se unió un movimiento de reaccionarios conservadores, y luego los fascistas lógicamente prevalecieron sobre todo eso porque nosotros pues teníamos mucha menos enjundia y menos capacidad, ¿no? Esa lucha, o sea, esa idea es fundamental que se traslade, es fundamental. Porque no es posible. Las extremas derechas que nos preocupan en Europa son minoritarias dentro de la derecha, por lo tanto, si la otra derecha no se volcara con ellos en un momento determinado, no habría riesgo, digamos ninguno, muy poco riesgo, ¿no? En partidos del 18, del 20, del 12%, pues muy poco riesgo. Y una segunda cosa, la idea de que en fin, el lavado de cara del franquismo, ¿no? Y una idea que tú has trazado también, que estoy muy de acuerdo, la idea de que el estado de bienestar prácticamente nace con Franco, con los fascismos de este tipo, nace con Franco y luego incluso y lo desmonta Felipe González, nada más y nada menos, ¿eh? Esta idea es la idea que ha hecho Garzón, Pablo Iglesias, Irene Montero, es decir, todos los sectores que se llaman a nuestra izquierda han trasladado exactamente ese mensaje y que o hacemos una reflexión, como hubo que hacer en un tiempo con la CNT, por ejemplo, y sus conductas en los últimos años de la República, o hacemos una reflexión sobre estas izquierdas, o tenemos un problema grave con este tipo de cosas, porque Felipe González es el que desmonta el estado de bienestar. Esto se lo he oído yo a todos los dirigentes de la izquierda llamada izquierda del PSOE desde hace un montón de años para acá, ¿no? Y es un tema que hay que reflexionar seriamente también. Es decir, vamos a dar la palabra de fondo hacia la de Luis, vale. Luego el compañero, luego Gracias, buenas tardes. He llegado un poquito tarde, pero es que vengo de lejos.
Bueno, yo creo que tenemos una situación muy complicada porque justamente ahora, de vuelta, los franquistas de antaño quieren imponer otra vez sus leyes y sus maneras de hacer lo que hicieron en el pasado. Estamos en una situación complicada porque no es a nivel nuestro solamente. Razón de más para afianzar la ley de memoria democrática que hemos esperado tanto tiempo, pero que con esa ley la deuda que tenía la sociedad civil con las víctimas del franquismo se cubre y se garantiza pues lo que hemos pedido muchas veces durante tantos años, ¿no? Pero por fin se ha hecho y hay que afianzarlo como sea porque en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular con Vox, en varios de esos sitios están acabando con las leyes y están poniendo una cosa con un nombre muy bonito que no saben ni lo que es, pero que hace daño. Bueno, yo creo que tenemos una tarea importante con la juventud, lo decía Manuel, pero es que es muy complicado porque tienen un servicio especial, sobre todo la extrema derecha y el Partido Popular, para llegar de una manera muy estudiada a aquellas cosas, digamos, que están a flor de piel, pero que mueven a la juventud, que enseguida la hacen. Tenemos que hacer un esfuerzo por el movimiento ciudadano. La democracia creó instrumentos para que hubiera una participación del pueblo. Esos instrumentos, por ejemplo, los ayuntamientos, los consejos de participación ciudadana, no funcionan en casi la mayoría de los sitios porque los han anulado. Se va allí, nos cuentan unas historias, nos permiten que les digamos algo de lo que hacemos, pero de participación absolutamente nada. Hay que luchar porque todas estas cosas que hacemos como proyectos lo hagamos con la sociedad civil. Hay una mínima empatía entre la mayoría de las instituciones públicas y la sociedad civil. Y eso es un error garrafal. Yo creo que no podemos andar con esas porque nos van a dar en todas partes. Nosotros yo soy presidente de varias asociaciones. Soy presidente de la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos a nivel nacional, de la de San Sebastián de los Reyes, la Comisión de Verdad de San Sebastián de los Reyes. Bueno, presido un centro cultural, una compañía de teatro, yo no me aburro. Pero en todas esas instituciones el esfuerzo es hacia la sociedad civil y la juventud. Nosotros estamos haciendo la exhumación del cementerio de Colmenar Viejo, donde había 108 fusilados, 107 hombres y una mujer, y eso se empezó a hacer por una idea de la sociedad civil, una serie de instituciones que nos preocupábamos por la historia que empezábamos a conocer en aquellos momentos o que la conocíamos mejor de lo que había pasado. Había sido se vengaron porque había familias enteras que murieron. Y lo que hicimos fue, mediante eso, empezar a crear un proyecto que nos permitiera primero saber dónde estaban y luego exhumarlos. Eso lo hicimos con la Fundación Aranzadi, que naturalmente yo creo que la mejor entidad para hacer estas cosas. Y nos encontramos, decía que no puede haber gente que se niegue a este tipo de cosas. Manuel, el cura de Colmenar nos la hizo sudar, ¿sabes? Basta. Sí. Y luego es que el cementerio es un cementerio eclesiástico, lo que decía Don Quijote a Sancho, ¿no? Pues ahí topamos también y costó lo suyo hasta que pudimos tener el permiso para poder hacer la exhumación. Está hecha, hemos sacado un porcentaje, yo diría que poco usual, de exhumaciones. Ya estamos entregando los cuerpos a los familiares, hemos ido haciendo el ADN al mismo tiempo. Muy difícil de encontrar después de 85 años
a familiares, pero hemos encontrado un 30% de familiares, que es una cosa impresionante. Bueno, nos falta un poquito de dinero para terminar la faena. Estamos con el secretario de Estado que no se opone. Vamos a ver si... Porque ya cada cuerpo que entregamos naturalmente tiene un gasto. Bueno, deciros que encantado de participar, de colaborar, que hay que conseguir que lo que ya está en la ley, de que haya un organismo de participación que se cree. Tenemos que hacer que ese organismo funcione para participar y desarrollar la ley. Muchas gracias, sí, Luis, muchas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, compañeros. Os pido ya brevedad porque vamos un poquito justos, pero vamos a ello. No es por ti, es para todos. Voy a ser muy breve. No, es que se habla en España venimos hablando de la derecha y de la extrema derecha. Es que en España no hay derecha. Es decir, la que hubo desapareció, que no fue aquella democracia cristiana. La extrema derecha viene siendo el Partido Popular desde el principio. Y se ha hablado aquí un momento de cuando se votó la Constitución, solo había 16 diputados de Alianza Popular, solo votaron a favor y con reservas 8. Los otros 8 no. Y luego ya otra cosa. Ha dicho antes Ramón que los que fundaron Alianza Popular, 4 eran ministros de Franco. Yo creo que eran 7. Yo creo que eran 7 ministros de Franco los que fundaron la Alianza Popular. Y yo creo que eso es una desgracia que viene en la democracia española. Por eso ahora es tan fácil pues ver que el Partido Popular pues está así, aunque ahora se digan que se oponen un poco a Vox, pero han sido siempre de extrema derecha. Nada más, quería saber eso. Y luego el comentario que ha hecho el compañero sobre... Ahora se me ha ido de la cabeza, ¿no? No, era sobre la seguridad social. Hace no mucho, hace unos meses, en un taxista aquí en Madrid, que le cogí yo el taxi, y no sé por qué empezamos a hablar de lo que éramos ya mayores, de la seguridad social y tal, y me dijo, no, es que la seguridad social, en contra de lo que se dice, la fundó Franco, y claro, Franco tal y no sé qué. Y yo le dije, pues sí, es verdad que la fundó Franco, pero la seguridad social que fundó Franco fue una seguridad social de dispensarios, de que había en muy pocos sitios. Yo recuerdo uno hasta en la Plaza Mayor. La seguridad social de verdad, en contra de lo que dicen los de Podemos, la seguridad social de verdad es a que ahora tenemos muchos muy cerca un centro sanitario, aparte de más, esa sí la hizo el Partido Socialista. Y bueno, se me cayó, ya no me dijo más el taxista. Bueno, nada más quería decir eso y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Antonio Chazarra tiene la palabra y después tengo apuntada a Cristina. Si hay alguna más... Y si no, vale, cerramos porque tenemos que muy brevemente responder algo y tenemos que acabar a tiempo. Y tenemos una sorpresa final. Yo quiero sujetarme a la brevedad, aunque son muy interesantes las intervenciones que ha habido, pero me gustaría señalar 3 o 4 cosas brevemente. En primer lugar, que hay que tener una actitud más decidida y más valiente y elegir actos que tengan un valor simbólico. Por ejemplo, colocar la placa y la Puerta del Sol es un hecho simbólico. Y lo mismo cada vez que en una plaza o en un parque se pueda hacer un monumento que recuerde aspectos fundamentales de memoria democrática. Creo que no sería nada difícil encontrar a artistas, a escultores que estuvieran dispuestos a colaborar, como en su día colaboró Benoja y como en su día colaboraron otros. Otra cuestión. Como idea, creo que la Secretaría General debería trazar un plan para que en todas las... Bueno, un día que fuera el Día de la Memoria Democrática y que podría coincidir con la fecha en que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Pero al margen
de eso, implicar a cada nacionalidad, a cada región y a cada provincia para que hiciera un plan de actividades de memoria democrática. Yo pondría con una salvedad, que se celebrara fuera de las agrupaciones locales, porque no es un acto para 15 personas, y que se hiciera colaborando con todos, asociaciones memorialistas, sindicatos, asociaciones de vecinos, y lo siguiente es que también sería bueno que si se hiciera ese día, se editara un folleto, una cosa muy, muy casera y muy modesta, 8, 10, 12 páginas, donde se fijaran posiciones y ese folleto pues fuera de Cataluña, Andalucía, de Galicia, para mantener todo ese tipo. Y teniendo en cuenta que atreverse a confrontar con la derecha extrema y con la extrema derecha. Por ejemplo, yo creo que una charla, un coloquio sobre memoria democrática hay que hacer los que haga falta, pero también habría que hacer algunos señalando el significado de este manifiesto firmado por Antonio Tejero Molina, su hijo sacerdote y los nietos de Franco, porque denunciar ese acto es también memoria democrática, quiere decir, ¿quién está en contra de la memoria democrática? Bueno, pues los nietos del dictador, el golpista del 23F, un hijo cura del golpista y por último, que he dicho que no quería, ser muy extenso, creo que otro acto simbólico que hay que tomárselo con la seriedad que merece es la expulsión de los benedictinos de Huelgamuros, con el padre Cantera a la cabeza. Ese acto debe ser un acto no solamente reivindicativo y democrático, sino simbólico, porque en tanto los benedictinos estén en Huelgamuros, Huelgamuros sigue siendo el Valle de los Caídos. Y bueno, hay bastantes más cosas, pero se ha leído de verdad. Muchas gracias, Antonio. Pues por fin tiene la palabra Cristina y luego muy brevemente cerraremos nosotros. Bueno, yo comparto contigo que en estos momentos los principios de Goebbels, los 11 principios de Goebbels están sobre la mesa y se están utilizando completamente. Sorprendentemente, nosotros reivindicamos la memoria democrática y ellos están sacando la ideología fascista otra vez en marcha, más bien. Y también en estos momentos tenemos que tener cuidado porque yo, que me gusta estudiar este tema, ya no hablaría de extrema derecha o nuevas derechas. Yo ya hablaría de un neofascismo que está cada vez más imperante y cada vez más sostenible y constatable. Para mí el principio fundamental en memoria democrática, que tú también has hecho una mención en Alemania, es que Alemania tuvo una ley muy rígida y una ley que sigue siendo rígida en ese sentido, en los principios democráticos. Nosotros no lo tenemos o lo tenemos muy debilitado con la ley democrática. Ojalá el desarrollo normativo permita hacer una regulación más amplia y más constatable de la democracia, que es necesaria porque en estos momentos, ya finalizo con el ciclo, con las nuevas generaciones de jóvenes que utilizan las redes, que están influenciados por determinados personajes que, al no tener un reforzamiento en la ideología democrática, están cayendo en la situación. Con lo cual, claro, cada vez es más patente la necesidad de una buena ley y un buen desarrollo normativo en el tema educativo, porque sería el pilar fundamental. Y ya nos tenemos que dar cuenta que esas generaciones que están siendo muy viralizadas ya están siendo padres de hijos. Con lo cual, todo tiene un ciclo y todo tiene un principio.
Gracias. Muchas gracias, pues Isabel. Muy breve. Gracias a ambos, por supuesto, ¿vale? Pero creo que Manuel ha sido muy valiente, has hablado muy clarito y creo que eso es realmente lo necesario, que se digan las cosas tal y como son, ¿no? Lo de verdad, justicia y reparación empieza por la verdad y la verdad es meridiana. Un poco retomando lo que decía Cristina, ¿no? Creo que es muy importante los foros de encuentro. Vamos a tener aquí uno muy importante. Hemos invitado también a Luis a que participe, va a ser uno de los que participen. El mes que viene la conferencia va sobre memoria democrática de Europa, pero el siguiente, el 3 de abril, va a ser, vamos a darle la palabra a las asociaciones memorialistas y vamos a estar con el secretario de Estado. Entonces, sí que y dentro de esas asociaciones memorialistas hemos incluido a RUGE y a Juventudes Socialistas, porque creo que lo más importante de la memoria también es escuchar lo que nos dicen los que están trabajando, los historiadores, las asociaciones, las personas que están buscando esa participación, pero también que esos jóvenes se sientan con esa libertad para poder decir lo que piensan. Gracias. Bueno, pues por acabar, yo, antes de que finalice Manuel, en esa senda de valentía, yo desde luego creo que deberíamos dejar de hablar de modélica transición. La transición fue la que se pudo hacer, pero la transición fue un modelo de impunidad de los crímenes del franquismo, los anteriores y los que se produjeron durante la propia transición. Por tanto, a mí ya, que yo la viví de chaval y luego de joven, a mí, por lo menos personalmente, que no me hablen de modélica transición. Yo no me lo creo eso. Y luego, en esa misma senda, y para acabar, algo que lo había dejado yo para el final. A mí me parece fundamental que no completaremos la memoria democrática mientras no igualemos a las víctimas del franquismo con las víctimas del terrorismo. Hasta que eso no se haga, no habrá un tratamiento digno a las víctimas del franquismo. Te doy la palabra, Manuel. Muchas gracias, Ramón. En términos generales y para ir cerrando, yo de acuerdo. Y sobre todo, este año, por el año en sí que es, tenemos la oportunidad de confrontar y además de hacerlo, porque yo con todos los respetos, no quiero. Celebramos también el centenario de Pablo Iglesias este año, que yo creo que además ahí juntamos y es transversal la acción del sindicato y del partido, porque es el mismo fundador y por tanto aquí en ese aspecto no tenemos ningún problema para poder hacerlo bien y sobre todo hacerlo de manera pedagógica, pero no hacer un libro y no sé qué, que al final acaba los almacenes llenos de libros y eso hoy ya no va. No. Yo estoy en la idea, acabo de hablar pues, con Organización Confederal del Sindicato y con el partido que vengo de Ferraz, y yo lo que me gustaría, por ejemplo, es un documental. No sé si habéis visto el de la desbandada, que salía también Fernando Martínez, pues eso estaba muy bien hecho y era muy pedagógico. ¿Cómo hacemos lo de Pablo Iglesias? Este señor no hay mucho material, no hay la voz, si no podríamos hacer todo. Podríamos poner su voz, poner virtualmente con la inteligencia artificial, hacer toda la trayectoria, desde que este señor vino caminando desde Ferrol a Madrid, al Hospicio, pero sí, lo de las placas, eso sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo en diversos sitios y sobre todo a lo largo de la geografía, en el Hospicio de Madrid, donde estuvo, en muchos otros sitios, en las asambleas que hacía en la calle en Barcelona durante la guerra de Cuba, es decir, en Ferrol. O sea, eso es transversal y creo que es la oportunidad de hacerlo y de hacerlo bien y hacerlo sobre todo en la última parte del año para que eso tenga un impacto. Y donde debemos de poner toda la carne en el asador, que es precisamente en las redes sociales. En las redes sociales porque ahí juegan con ventaja, tienen mucho dinero para invertir ahí, tienen bots, es decir, máquinas que intoxican, y claro, eso o te pones en marcha, y bueno, y lo que para decir el propio presidente, es decir, la Unión Europea tiene que crear un sistema propio
No podemos depender ni del TikTok chino, ni del X, ni del Twitter, del energúmeno del señor Musk. Es que no, es que Europa si no corre el riesgo de quedarse colgada de la brocha. Y Europa, vuelvo a repetir, es el último espacio que queda libre en el mundo y democrático, que por eso es objetivo de todo este neofascismo. Yo estoy de acuerdo con la denominación, porque las otras ya han quedado obsoletas y ya vemos cómo caza la perrita. Por tanto, eso está claro. Y sobre todo también los aspectos de la religión. Yo, porque claro, además la Secretaría es de Memoria y Laicidad. Laicidad no hemos tocado mucho. El otro día estuve en la Ferrer y Guardia de Barcelona, donde había pintado Picasso las señoritas de Aviñón y todo eso. Las señoritas de Aviñón era otra cosa, pero en el sitio de allí. Y claro, tienen mucho material, es decir, mucho material, laicidad contra los mensajes del odio. Es decir, respetando todo, pero lógicamente, porque qué casualidad, precisamente la Iglesia siempre ha estado detrás de todos los movimientos que ha habido en el mundo y en España, y aquí llevaba bajo palio al señor que estuvo 40 años, ¿no? Por tanto, todos esos aspectos yo creo que hay que hacerlos sin ánimo revanchista, pero con mucha decisión, con mucha valentía, sí. O sea, los que venimos del sindicalismo a estas alturas del partido ya tampoco no de esto, pero evidentemente hay que empezar a dar cuenta que las libertades y la democracia cuesta mucho de conseguir y muy poco de perder, ¿no? Por tanto, es algo que se debe de cuidar a diario, como los jardines, si quieres que tengan flores, ¿no? En eso vamos a estar, y conmigo contad en todo lo que pueda aportar, y sobre todo divulguemos que para implicar a más gente, y que en este país desde luego hay más gente progresista que retrógrada. Más que bueno, también el último periodo que ha habido ha servido mucho para alimentar una tropa ultra que estaba ya agazapada, pero que ha salido. Y ya no son los viejos franquistas, son probablemente los nietos de los franquistas. Y de los niños robados puede haber algún niño de esos robado que sea un nazi hoy. O sea, lo cual ya es el colmo de las situaciones. Muchas gracias por asistir, cuidaros mucho y seguimos dando la batalla. Gracias.